Señor me los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Más que bendecidos. Gloria al Señor. Hermanos, hoy continúo con la serie de sermones sobre la fe, que es una bendición grande el tener fe. Y por eso, mis hermanos, les animo a que hoy, ¿verdad?, estén bien atentos a lo que el Señor va a hablarnos. Por favor, pónganse de pie todos para darle gloria al Señor, escuchar la santa palabra del Señor. Dice en el libro de los Hebreos, por favor, en el capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por su fe, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de esta hermosa escritura, a seguir disfrutando. Mis hermanos, estamos hablando sobre la fe, Dichoso el hombre que tiene fe, que está cimentada su fe en el Señor. La Biblia alaba a todos aquellos hombres que tienen fe, los alaba. Y de cierto aquí es alabado, no es honrado. ¿Por qué? Porque dice aquí la Santa Escritura que aun cuando no se miraban cosas, Noé le creyó a Dios. Fue advertido. Mis hermanos, a través de los años, de los tiempos, a través de la historia, el Señor ha amado a su creación. Y a través de los tiempos ha advertido a todos los hombres, advirtiéndoles de que viene algo. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzaba a desbalagarse, a pecar. Y definitivamente el Señor mandaba castigo. Lo cierto que aquí dice muy claro que Noé fue advertido porque el pueblo estaba pecando grandemente. En otras palabras, el mundo de aquel entonces estaba sentenciado ya a muerte. Y Noé fue advertido para que salvase a su familia y a todos aquellos que quisieran salvarse, pero ninguno escuchó. Josefo Flavius, historiador judío, contemporáneo de los apóstoles, escribe en su libro de Antigüedades Judías, dice él allí que Noé era un hombre justo, pero había mucha gente, la mayoría, todos ellos habían dejado de creer en Dios. Dice Josefo que durante 7 generaciones, los hombres de aquel entonces tuvieron respeto por Dios y le tenían como ser supremo, como el Dios supremo del universo. Pero después de ahí cayeron en el vicio y en la depravación. Y es interesante lo que dice Josefo, porque lo dice hace 2000 años. Después se escribe la epístola de San Pedro y se escribe la epístola de San Judas. Dice Josefo que no solamente el pecado de los hombres de aquel entonces enfureció a Dios, lo puso enojado, sino que los ángeles también, abandonando su morada, algunos ángeles cayeron en depravación, se unieron a las mujeres, a las hijas de los hombres. Dice Josefo, de ahí salieron los gigantes, parecidos a los audaces gigantes de la mitología griega. De ellos habla San Pedro.
por ejemplo, el capítulo 2 en la segunda de San Pedro, Judas habla sobre lo mismo, de que Dios arrojó al infierno a aquellos ángeles, los arrojó y los, dicen aquí en México americano, los laqueó, los encadenó en prisiones eternas. Dice Judas, dice San Pedro. Es interesante todo esto. Lo que quiere decir que en aquel tiempo la maldad era grandísima, grandísima. Y dice Josefo que Noé, al estar advirtiéndoles y al estar llamándole la atención por el modo que vivían, se le echaban encima. Tuvo miedo, dice Josefo, y huyó del país. Eso dice Josefo, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están escritas, pero Dios le había hablado a Noé. Dios le había hablado a Noé. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que San Pedro dice de Noé que fue pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque advirtió al pueblo de muchas maneras. Lo advirtió. Y quisiera que miraran esos puntos. 4 puntos. 1. Noé le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Parecería al momento una tontería. ¿Un barco? ¿Hacer un barco en medio de un desierto y no cerca de la mar? Imagínense si alguien aquí fuera advertido por Dios y dijera, pues tienes que hacer un barco, ponerlo en el mero centro de Dallas y adviérteles a la gente que viene en castigo. Yo creo que no le creería a nadie. Pues fue lo que pasó en los tiempos de Noé. Lo cierto es de que Noé se la jugó el todo por el todo. Él le creyó a Dios. De hecho, por supuesto que él dejó de hacer sus labores cotidianas para darse de lleno a la empresa que tenía por delante. Hacer aquel barco. Dicen los historiadores, los eruditos, ¿verdad?, que campo había en el barco para que se salvasen bastante gente. Pero la gente de aquel entonces amó más el vicio y la depravación. Amó más el vicio y la depravación. Ahora, así como a Noé le llegó esa ocasión, esa advertencia, a cada uno de nosotros nos llega la ocasión en que se nos advierte, en que se nos llama la atención, en lo que se nos avisa. ¡Hey! ¿Cómo andas? ¡Hey! ¿Estás siguiendo a Dios? ¡Hey! Mira cómo andas. Puede venir de muchas maneras el mensaje de Dios. Noé le creyó a Dios. Pero a mí no me habla el Señor, a mí no me habla así. De los que estamos aquí y en todo el mundo, Dios le habla a cada uno. Y lo primero que te habla es por la conciencia. Por la conciencia. Habla también por medio de reprensiones. Cuando se nos reprende por algún error que hemos cometido, por reprensión. Nos habla por medio de un sermón, cada domingo o cada viernes, cada vez que nos juntamos, o la iglesia de Dios, muchos se juntan todos los días. Dios habla por medio de los sermones. ¿De qué otra manera nos habla el Señor? Nos habla por medio de la santa palabra que es la Biblia.
En otras palabras, si desoímos lo que se nos predica, lo que nos habla la conciencia, lo que está en la Biblia, o cuando hay una reprensión, si lo desoímos, ese es nuestro riesgo, mis hermanos, ese es nuestro riesgo. Lo cierto es de que Dios avisa de muchas maneras. ¿Y por qué avisa? Porque no quiere que ustedes se pierdan. Él no quiere que ninguno, Él quiere que se salven todos. Y Él avisa, Él advierte. Es un punto muy importante, mis hermanos. Porque podemos decir, oh, sí, es bonita la historia de Noé, sí, Él les advirtió, y esto, sí, pero a nosotros, en cada generación se nos advierte, se nos habla, se nos dice, abusados, huyan de esta generación perversa. Es lo que se ha predicado desde que vino Jesús. Huyan de esta generación perversa. ¿Le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo? No le estamos creyendo. Otro punto muy importante. A Noé no le desanimaron las burlas. No le desanimaron. Cualquier otro hubiera tirado la toalla. Pero no lo desanimaron las burlas. Para la gente de aquel tiempo, Noé era un loco. Era un loco simplemente. Ahora, muchas las veces la iglesia puede hacer actividades que parecen una locura a la gente. Esto no la van a hacer. Simplemente como a nosotros. ¿Cuánta gente no está diciendo esta gente a rato truena? Ni la va a hacer. ¿Por qué? Quedamos pocos y es un edificio muy grande, con mucho terreno. Parecía una locura. Ahí están, al rato ya no están. Pero nosotros le hemos creído a Dios. A veces, mis hermanos, hay actividades que parecen una locura para la gente, pero para Dios no. Para Dios, que es Dios de los imposibles, para Dios no es una locura. No es una locura. Lo cierto, mis hermanos, lo cierto es que para ser un cristiano, a veces tienes que hacer cosas que parece que estás loquito. Parece que estás. Pero lo cierto, mis hermanos, es que por Dios vamos más allá. El que le cree a Dios, ese obedece. Ese obedece. En los tiempos primeros, cuando la primera iglesia, era una locura ser un cristiano. ¿Por qué? Te exponías a la persecución, al apedreamiento, a ser quemado vivo, a ser arrojado a las fieras salvajes para que fueras tragado. Era una locura. Era una locura a los ojos de los demás. Pero para el que le cree a Dios no es una locura. A mismo Jesús le dijeron que estaba loco. ¿Qué no dice en los evangelios que una vez fueron los suyos y trataron de llevárselo porque pensaban que había perdido la razón? Lo que para el mundo es una locura, mis hermanos, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo esto. Y saber que Noé, ¿verdad?, pasó por todo esto. El justo Noé, de hecho, es al primer hombre al que le llaman justo en la Biblia. Y miren lo que quiere decir la palabra Noé, el nombre Noé. Reposo, tranquilidad. Es lo que quiere decir el nombre Noé. Qué hermoso. O sea, nos habla de un hombre tranquilo. No pasivo, porque es muy diferente tranquilo a pasivo. Tranquilo es un hombre que puede hacer todas las cosas. Pasivo es el que no hace nada. Es muy diferente, mis hermanos. Otro punto muy importante, mis hermanos, es que la fe de Noé
fue el canto del gallo y juicio para muchos. Fue el canto del gallo y juicio para muchos. ¿Por qué? ¿Por qué fue el canto del gallo y el juicio para muchos? Porque les chocaba mirar a Noé. Porque no hacía las cosas que ellos hacían. Les chocaba verlo. Porque al mirarlo se miraban desnudos ellos mismos. Eso es lo que viene a ser el cristiano a los ojos de los que no son cristianos. No quiere decir que traemos aquí un estandarte de que somos justos o que somos santísimos. No. O que vamos a hablar mal de la gente, a condenarles. No. Pero mis hermanos, la misma vida que lleva el cristiano hace que le cante el gallo a aquel que no está viviendo la fe. Aquel que no está viviendo la fe. De hecho, por eso mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque les echaba en cara sus pecados. Les echaba en cara sus maneras de vivir. ¿Por qué mataron a Jacobo el justo, el primer obispo de Jerusalén, medio hermano de Jesús? ¿Por qué lo mataron? Mismo Josefo también dice, y otros dicen, ¿por qué lo mataron? Porque ellos decían, vamos a matar al justo, porque nos echa en cara nuestra manera de vivir, ya no lo soportamos, vamos a matarlo. Mis hermanos, lo cierto que hasta en el mundo secular, en lo secular, se tiene también esas normas. Porque en aquel tiempo los mismos filósofos creían lo mismo sobre lo que estoy diciendo. O sea, se dice que un general ateniense, Alcibiades, cuando se encontraba con Sócrates, que era un filósofo, ¿verdad? Grande, que fue un filósofo grande, por el año 400 antes de Cristo, le dijo, te odio, Sócrates, te odio, porque cada vez que te veo, me veo tal como soy. Imagínense, si aquellos hombres que no creían en Dios, si aquellos hombres que no creían en Dios, se regían por esas normas, ahora los hijos de Dios, ¿cómo debemos de llevar nuestra vida en rectitud? Y ser un aviso, ser una luz, una lumbrera para todos aquellos que no creen en Dios. Noé fue una lumbrera. Noé fue una luz grande que brilló en aquellos entonces cuando la depravación estaba a su máximo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Otro punto muy importante, mis hermanos. Noé fue justo por la fe. No quiere decir que Noé era perfecto. No quiere decir que Noé no tenía algún pecado, pero fue justo por la fe. Por la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Entiéndanme por favor ese punto, porque ninguno de aquí es perfecto, ni en todo el mundo. En todas las iglesias de Dios no hay ningún hombre perfecto, se los garantizo. Aquel que diga que es un hombre perfecto es un mentiroso. Aunque seguimos a Dios y se nos llama justos, nos puede llamar justos del Señor, pero porque Dios mira la justicia de Cristo en nosotros, pero no porque seamos perfectos. Así que para que no vayan a creer que Noé era un hombre fuera de serie, ¿quién podrá hacer lo que hizo Noé? Pues te garantizo que podemos ser justos, si Dios quiere, como Noé. ¿Por qué? Porque Noé fue justificado por la fe, o sea que le creyó a Dios.
le creyó a Dios. Es un punto muy importante. Cuando los otros quebrantaban los mandamientos de Dios, Noé los cumplía. Cuando aquellos hombres se hacían sordos al llamado de Dios, Noé abría sus oídos, los abría. Y por eso condenó por su fe al mundo de aquel entonces. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! 600 años tenía Noé. 600 años. Y no estaba cansado de Dios, sino alababa al Señor, alababa a Dios. 600 años tiene cuando se mete a la barca. 600 años. Cuando sale, vive todavía 350 años. ¡Qué bendición! 350 años. Hay bendición para el justo. Hay bendición para el justo. 350 años. Y de pilón podemos decir, para que no tengas miedo, para que te sientas seguro y para que veas que yo honro a los justos. Mira, te voy a mandar por señal este arco iris. Algo de lo celestial, de lo que hay por allá, ¿verdad? Le mandó Dios el arco iris, que hasta el día de hoy lo estamos mirando. Gracias a Dios, pero gracias a Noé, que tomó muy en serio el mensaje de Dios. Imagínense qué historia hizo Noé. ¿No queremos hacer historia nosotros? Seguro que sí, yo quiero hacer historia. Yo quiero que se me recuerde, un día que ya me vaya, que me vaya con el Señor, quiero que se me recuerde como un hombre justo. Y ese es mi deseo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, que sean recordados como hombres, como mujeres de Dios. Hombres que le creyeron más a Dios que al mundo. Hombres que amaron la justicia. Hombres que advirtieron. Hombres que fueron lumbreras. Hombres que no se dieron. Decimos en México, hombres que no se rajaron. Sino hombres, mis hermanos, que se pararon firmes. Aun cuando estaba oscuro en aquel entonces. Y digo oscuro de pecado. Pero siempre hay hombres de Dios que se levantan firmes, y a los cuales los padres, los primeros padres de la iglesia, le llaman luminarias. Luminarias les llaman. Luces grandes, a eso se les llama. A todos los hombres justos, mis hermanos, se le llamaron a todos los patriarcas, a todos aquellos grandes hombres, mis hermanos. 350 años vivió más. Hebreos, quiero terminar con Hebreos 11:6. O sea que me retachó poquito porque el 7 fue el que leímos. Dice en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene fe no va a obedecer. No, y simple, muy simple. Puede decir, no, yo tengo fe, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Porque me han dicho mucha gente, ¿y cómo sabes tú que yo no tengo fe? Yo no me río. Yo no me río. Porque el que tiene fe, ese obedece a Dios y vive una vida recta, una vida de justicia. Es testimonio para los demás, es una advertencia para los demás, es un canto de gallo para los demás. Cuando no vivimos la fe, ni las moscas se te paran, se los garantizo. Eso es cierto. Ni las moscas, a las moscas huyen. Vamos a ir a otro lugar. Lo cierto, mis hermanos, que dice aquí la Santa Escritura
que tenemos que creer que Dios recompensa a los que le buscan. Si creemos que Dios recompensa a los que le buscan, les garantizo que todos fuéramos unos cristianos firmes. Todos. ¿Por qué? Porque estamos bien seguros de lo que estamos esperando. Su servidor es uno de esos hombres que creo firmemente en lo que Dios ha hablado. Y es lo que trato de enseñarle, primeramente a mi familia y en segundo lugar a todos los que me están escuchando. Creo firmemente en la recompensa. Creo firmemente que el Señor me va a dar una corona. El Señor me va a dar, mis hermanos, lo definitivo, un día. Y le creo firmemente. Porque tienes que creer en algo para obedecer a Dios. Tienes que creer en algo. Tienes que creer que Dios recompensa, lo que quiere decir galardonear. Dios recompensa a los que le buscan. Y creo firmemente, mis hermanos, en esas riquezas celestiales. Creo firmemente en la vida futura. Creo firmemente. Nada me conmueve. Nada. Ni un golpe a mi cuerpo. A lo que sea, mis hermanos. Le creo firmemente a Dios. Aun si alguna cosa que parece locura iré a hacer, hermano, no importa. Lo que Dios mande, quiero hacerlo. La Biblia está llena de hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, hombres. ¿Y saben de qué? Pero es que no queda ahí. Así como el mundo antiguo fue destruido. Dicen, no nomás en la Biblia, pero las leyendas y todo, no solamente estaban recibiendo un justo castigo, aquellos depravados de aquel tiempo, no solamente eso, pero lo que les esperaba en el infierno, el castigo venidero. Mis hermanos, hay una recompensa para el que escucha a Dios, para el que Él pone y hace caso en el mensaje de Dios. Pero hay una respuesta negativa para todo aquel que no escucha al Señor. Mis hermanos, escojan el lado de Noé, escojan la vida recta, créanle a Dios, créanle al Señor. Aunque todo parezca oscuro, puede ser en este momento en su vida, créanle a Dios, créanle a Dios que los va a sacar de donde se encuentran. Si están pasando por algún tiempo duro o tienen ataques, ustedes créanle a Dios, ustedes sigan adelante, ustedes sigan siendo luces, ustedes sigan advirtiendo. No se cansen, por favor, no se cansen por lo que miran, no se cansen porque el que pone la mirada acá abajo irremediablemente va a caer. Pero si ponemos la vista en Dios, mis hermanos, vamos a mirar con los ojos de Dios, vamos a mirar como Dios ha mirado durante todo el tiempo y seguirá mirando. Pero no solamente eso, pero miraremos también como el justo Noé miró. Y se lo garantizo, que Noé no era un hombre fuera de serie. Por decirlo así, puede decir que sí era. Lo que quiere decir, no era un hombre único solamente, pero habemos muchos hombres que podemos llegar a una fe semejante. ¿Y todo por qué? Por la grande misericordia de Dios, al creerle. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta mañana. Dios me los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y acuérdense, Dios recompensa al que le busca. Dios recompensa al que le busca. Un llamado a todo aquel que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Es el momento de entregar tu vida al Señor. Dios recompensa al que le busca. Y yo correría. Si no tengo a Cristo en mi corazón, si no lo tuviera, yo correría. Como aquel momento cuando corrí, cuando empecé a visitar la iglesia de Dios. Corrí. ¿Por qué? Quería. Yo no quería nada de pecado. Ya no quería. Ya estaba hasta el tope. Ya no quería. Y Dios me agarró, mis hermanos, y Dios me perdonó.
Dios me perdonó. ¿Y saben de qué? He encontrado lo mejor de mi vida. Me ha pasado lo mejor que me ha pasado en toda mi vida cuando hice la decisión de dar mi vida a Cristo. Fue lo mejor, no en vano. Dice Salomón en Eclesiastés, dice que probó de todo. Y que probó de todo, sí, porque era millonario y era sabio y todo. Pero nada le llenó, nada le satisfazó, nada le llenó, nada. Digo, todo es vanidad debajo del sol. Todo es vanidad. Dios no es vanidad. Dios es certeza, Dios es amor, Dios es justicia. Entonces corran, denle su vida a Cristo. Lo pueden hacer también donde se encuentran en sus asientos, darle su vida a Cristo por completo. Y Dios te va a perdonar y te va a tomar como hijo. Bajen un momento, por favor, sus cabezas. Le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, gracias por los hombres como Noé, Padre mío, que nos han dejado un legado grande, Padre mío. Esas luminarias, Padre Santísimo, esas lumbreras, Señor, que tú levantaste, Padre mío, que se pararon firmes, Padre. Danos de esa firmeza, Padre. Danos de esa justicia, Padre Santísimo. Que seamos advertencia para muchos, Padre mío. Sí, Señor, que seamos consuelo también para muchos, Padre mío. Y que no cerremos nuestro corazón como lo cerraron aquellos hombres de aquellos entonces, Señor. Yo te doy gracias. Bendice a tu iglesia en toda la tierra, Padre mío. Bendícela, Padre Santísimo. Bendícela, Rey mío. Bendice a todo aquel que vacila, Padre Santísimo. Bendícele, Señor. Y yo te doy gracias porque eres bueno. Y te alabo y te bendigo. Y gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias por haber depositado tu confianza en nosotros, Señor. Tú nos conocías, nos conoces y sabes lo que será de nuestro futuro. Y nuestro futuro, Padre, está en tus manos, Señor. Y gracias porque eres bueno, Padre Santísimo. Yo te alabo y te bendigo. Y todo esto yo lo voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.